todos, bienvenidos a esta sesión de nefrología pediátrica que va a ser un simposio basado interactivo en casos prácticos. Estamos pocos, pero los elegidos, o sea que eso es lo importante y bueno, igual pensamos que alguien más se acercará a lo largo de la sesión. Tengo dos personas, dos nefrólogas infantiles con muchísima experiencia. La primera es la doctora María Isabel Luis Llanes, que es la nefróloga pediátrica de Tenerife y está en el Hospital Candelaria, y eso quiere decir que aparte de Tenerife, a ver si no me confundo, La Gomera y el Hierro, o sea, la insularidad, que es un plus de dificultad, yo creo, os admiro muchísimo. Y a mi derecha está la doctora Ana Ledo García, que también es del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Infantil de la Fe en Valencia, y las dos van a tratar primero la doctora Mabel Luis va a tratar el caso de un lactante y nos va a hablar, entiendo, de la progresión a la vida adulta, y la doctora Ledo nos va a hablar de cómo en la práctica clínica orientamos los estudios genéticos. Nada, yo os voy a invitar ya a la primera, a la doctora Luis, para que nos presente este primer caso. Todos, por favor, coger, sí, yo también voy a bajar, coger un mando porque va a haber algunas preguntas. Y adelante. Se me oye, sí, ¿no? En principio yo había pensado en otro caso, que sí que era una transición a vida adulta, pero al final he cambiado. Sigue siendo un lactante con vómitos, pero bueno, es una historia diferente y yo espero que sea instructiva. Esto es un caso que de hace tiempo, que llevé yo, empezó cuando yo era residente, o sea que el siglo pasado, y bueno, que llevaba junto con el doctor García Neto, que es mi mentor. La historia comienza con un niño de 11 meses que llegó a urgencias, llevaba una semana con tos, no tenía fiebre y le habían puesto antibióticos y no había habido ningún tipo de mejoría. La madre lo traía porque llevaba 48 horas que no estaba comiendo y lo notaba muy decaído, y las últimas horas notaba que al niño le costaba despertarse. Tanto el parto como el periodo perinatal habían sido normales, había tenido un peso al nacimiento normal, pero desde los 3 meses ya habían empezado estudios por retraso ponderostatural. La madre refería que era un niño que siempre le llamaba la atención, que bebía agua y orinaba mucho, y lo habían diagnosticado de alergia a las proteínas de la leche y a las proteínas del arroz. Eso suele ocurrir mucho a veces en los niños con retraso ponderostatural. Tenía una larga historia de ingresos, había ingresado a los 3 meses con diagnóstico de proteínas de la leche de vaca tras ese retraso ponderal, a los 5 meses con un cuadro febril, a los 6 meses con una pielonefritis, por la cual se le hizo un estudio completo que incluyó incluso cistografía miccional, y en principio todas esas pruebas fueron normales. Había ingresado un mes antes por un cuadro también de vómitos y de retraso del alimento en el contexto de una varicela. Cuando nosotros vemos al niño, vemos a un niño pues pequeñito, con un percentil por debajo del 3, tenía unas desviaciones estándar, si no recuerdo mal, debajo de -3, estaba hipotenso, con mal estado general, piel seca y además tenía un Glasgow bajito. El resto de la auscultación era como muy superficial, estaba bradisneico y tenía un abdomen distendido, tenía los reflejos disminuidos y estaba con la fontanela hipotensa. Esta es la gráfica, que yo creo que es bastante fácil de entender con esta gráfica, lo pequeñito y flaquillo que estaba nuestro paciente. Cuando el niño llegó, lo primero que le hicimos es una gasometría en la que tenía un pH de 7,65 y un bicarbonato de 73, la verdad que un sodio y un potasio bajito, ¿no? La serie roja era normal y he puesto el equilibrio ácido base a las 48 horas, que seguía siendo bastante llamativo. En cuanto a la analítica sanguínea, pues bueno, tenía un potasio de 1,4, 119 de sodio, un cloro de 59, pero los marcadores de infección, por ejemplo la PCR, eran normales. Entonces, le hicimos una orina, que dentro del protocolo, que en principio era normal, con unas excreciones fraccionales elevadas y un volumen por ciento que sí que parecía que era alto.
hicimos pruebas de imagen que eran normales y entonces ante esta que le he contado, ¿qué juicio clínico asentarían? Tiene una deshidratación hiponatrémica con una alcalosis metabólica hipopotasémica, tiene un coma hiposmolar, tiene un shock anafiláctico o un shock séptico. No sé si se puede votar así. ¿Qué les parece? Pues sí. Tenemos un paciente que ahora mismo lo que tenemos es un niño que tiene una deshidratación hiponatrémica con una alcalosis metabólica hipopotasémica y pues un retraso ponderostatural, que también es evidente que tiene nuestro paciente. Se monitoriza, se le repone los líquidos, se reponen los iones y hasta el tercer día no conseguimos que el paciente iniciara alimentación oral. ¿Qué creen que tiene nuestro paciente? Con la analítica y con la evolución. ¿Creen que tiene una insuficiencia suprarrenal? ¿Creen que es un shock anafiláctico? Porque como tiene tantas intolerancias alimentarias, igual lo ha hecho. ¿Creen que tiene un retraso ponderal y con esa analítica es una tubulopatía? ¿O creen que es un shock séptico de origen urinario? Creo que es bastante fácil, ¿no? Pues sí. Hombre, nosotros creemos en ese momento que el paciente, una de nuestras sospechas diagnósticas es que estábamos ante una tubulopatía y como eso lo enfocamos. Entonces, claro, yo les pregunto, cuando dice que es una tubulopatía, ¿qué tubulopatía, no? Entonces nosotros cuando revisamos los protocolos de la EP, que lo hice junto con la doctora Aguirre de Cruces, supervisados por la doctora Ariseta, a mí me gusta, y yo creo que a Mireia también, la clasificación de las tubulopatías según donde se localice la alteración, ¿no? El túbulo proximal, el asa de Henle o el túbulo distal. Entonces, cuando hablamos de tubulopatías, entonces cuando tú tienes ya una serie de valores analíticos, si tienes un poco claro la alteración, por ejemplo, en el túbulo proximal, pues el raquitismo hipofatémico o una cistinosis por un Fanconi. Si estamos hablando de la asa de Henle por los Bartter, la hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis, o cuando ya hablas del tubo distal, pues por ejemplo una acidosis tubular o la enfermedad de Gitelman. Entonces, claro, tú tienes unos valores analíticos y te pones delante de este cuadro. Entonces, ¿qué harían para confirmar nuestro diagnóstico? Le harías una capacidad de concentración urinaria, le determinarías la anemia de aldosterona, marcadores de daño tubular o todas las opciones. Yo creo que es fácil, ¿verdad? Bueno. Hay varias opciones, pero lo cierto es que igual sería conveniente hacerle todo, ¿no? Para ver qué es lo que nosotros hicimos, ¿no? Hicimos todas las pruebas para ver qué pasaba, ¿no? Entonces le hicimos una capacidad de concentración que para 11 meses estaba alterada, el paciente tenía un déficit de concentración, se le midió la aldosterona, la renina, las prostaglandinas, el calcitriol con valores elevados, hemos puesto los valores de normalidad y un cortisol basal y pues nada, tenemos una alcalosis metabólica hipopotasémica con defecto de capacidad de concentración y niveles de renina y aldosterona elevadas. ¿Qué creen que tiene nuestro paciente? ¿Un Gitelman, un pseudo-Bartter, un síndrome de Liddle? Es una sospecha, ¿eh? ¿Qué creen que tiene? Es un niño de 11 meses que ha venido por vómitos y retraso de medro. Es para tener un punto de partida. ¿Qué creen que tiene? Pues sí, puede ser un Bartter. El síndrome de Gitelman es una posibilidad, pero suelen ser en niños más grandes. Puede ser un pseudo-Bartter. Bueno, pues nosotros con esta sospecha diagnóstica, pues lo cierto es que lo enfocamos como un Bartter. Y empezamos. Entonces, como ya teníamos valores analíticos y estamos en una época en que la genética tardaba mucho, pues empezamos con la sobrecarga hiposalina. A mi jefe, al doctor Nieto, es una prueba que le encanta. Los niños no les gusta nada.
Y hicimos la prueba de sobrecarga hiposalina en este paciente para diagnosticarlo de Bartter, para ver si había un déficit de la absorción distal de cloro. Lo hicimos según el protocolo del doctor Rodríguez Soriano, que es un protocolo adaptado al que se había publicado y que era más fácil de hacer. Y bueno, como sabrán, el doctor Rodríguez Soriano, pues yo creo que era, lo conocí poco, pero creo que era uno de los mejores nefrólogos pediátricos y que se pueden nombrar, vamos. Y bueno, hicimos ese protocolo, le hicimos su prueba de sobrecarga hiposalina y en esa prueba nos dio que sí, que efectivamente el paciente, no les voy a explicar toda esta historia, pero bueno, que tiene un defecto de dilución con una pérdida renal de potasio y un defecto de la resorción distal de cloro. O sea, eso al hacer la prueba de esa sobrecarga, que es una prueba complicada, pues conseguimos confirmar lo que nosotros sospechamos. Entonces tenemos un paciente con un retraso ponderal, con una deshidratación hiponatrémica, con niveles elevados de renina y aldosterona, con defecto de concentración, con incremento de prostaglandinas y con defecto de dilución, con pérdida renal de potasio y de la resorción de cloro. Entonces, bueno, pues parece que es un Bartter. Entonces, bueno, este es nuestro amigo Bartter, que mira que hemos sacado esta foto los nefrólogos pediátricos a lo largo de la historia, que fue el primero que lo descubrió allá por el año 62, lo describió básicamente. Y entonces, claro, cuando nosotros diagnosticamos a este paciente, no estaba esta tabla, no había 7 tipos de Bartter, bueno, no se habían descrito 7 tipos de Bartter. Entonces, nosotros ante un paciente, por la edad y por los valores que tenía renina, aldosterona, etcétera, pues pensamos que podía ser un Bartter tipo 3. Nosotros a día de hoy tenemos en el servicio 3 Bartter tipo 3 y 3 Bartter tipo 4 con sordera. Entonces, de esa manera lo enfocamos. Entonces, el Bartter clínicamente son pacientes que cursan con poliuria, con polidixia, debilidad muscular, vómitos, retraso del crecimiento, anorexia, estreñimiento, etc. En casos muy, muy tardíos, nosotros tenemos un paciente que se diagnosticó con 9 años y el chiquillo convulsionaba, pueden tener tetanias, incluso convulsiones. Entonces, es una clínica que a medida que se diagnostica más tarde es más abigarrada y más grave. Y bueno, y básicamente el cuadro bioquímico es lo que hemos contado, ¿no? Hipopotasemia, con hipocloremia, o sea, una alcalosis metabólica, hiperuricemia, aumento de la gestión fraccional de sodio, bueno, lo que hemos ya contado a lo largo de la charla, ¿no? Entonces, básicamente es una fisiopatología en la que haber un defecto de resolución de cloro y de sodio en el asa de Henle, pues bueno, a largo plazo tienes un paciente que tiene una alcalosis metabólica hipopotasémica con poliuria. Entonces, esta es la célula del asa de Henle, y es un cuadro que un poco nos indica, según dónde está alterado, a nivel de qué canal o a nivel de qué transportador, pues es un tipo de Bartter o otro. Podía explicarle todos los Bartter, pero no me pareció que fuera práctico para esta charla, y entonces, bueno, nosotros pensamos que era un tipo 3, que sería este Bartter, ¿no? Y a nivel del canal de cloro. Entonces, hay una diapositiva que a mí me gusta mucho poner, que nos dio la doctora Natalia Mejía, que es una nefróloga infantil que es colombiana, que es buenísima. Y entonces esta es la diapositiva en la que vemos en un primer lugar cómo funciona todos los canales y los transportadores a nivel de la célula de la asa de Henle, y ves cómo entra el sodio y el cloro, cómo sale el potasio por el canal de Ron, cómo sale el cloro por el canal del cloro, y entonces ves cómo todo funciona en un perfecto equilibrio, ¿no? Te funcionan todos los canales, funcionan todas las células y va súper bien. En el momento que tú tienes algún tipo de alteración a nivel de uno de estos canales o alguno de estos transportadores, pues empieza a fallar todo, empiezas a perder cloro, empiezas a perder potasio, etc. No es así de sencillo, pero bueno, un poco para resumir, ¿no? Y esto es ya lo que les acababa de explicar de todo lo que es la fisiopatología del Bartter, que un poco pues reafirma un poco nuestro diagnóstico. Entonces, cuando tú tienes un Bartter, pues el objetivo básico es corregir la hipopotasemia severa. Yo siempre le digo a los alumnos, a los residentes cuando rotan con nosotros, que bueno, cuando tienes una tubulopatía, ya sea por pérdida de potasio, de magnesio o por pérdida de ese tipo de iones, de fósforo, pues por mucho que tú le des, tienen como un dintel. O sea, tú tienes un paciente que pierde potasio, por ejemplo, y tú le empiezas a dar y llega a un nivel. Por mucho que le des, fósforo, potasio, magnesio, hasta ahí llega. Y los padres ya saben hasta dónde pueden llegar, entonces a partir de un momento ya lo que le produce son efectos secundarios. Entonces, bueno, tú le pones suplementos de potasio, algún diurético oradora de potasio en alguna ocasión, yo lo he usado poco, la verdad. Le pones la indometacina, los salicilatos, a veces si tiene asociado hipomagnesemia le pones sales de magnesio y en algunas ocasiones si hay otro tipo de cosas como hipertensión le pones IECA. Incluso nosotros tuvimos un paciente al que se le puso hormona de crecimiento porque estaba muy pequeñito.
Entonces, esta es la evolución analítica de nuestro paciente, iban pasando los meses y bueno, son los valores de potasio, los valores de sodio, empezó un poquito con insuficiencia renal, no se consiguió controlar los niveles de cloro, pero no sé, a nosotros nos parecía que estaba demasiado bien. Entonces, claro, los niveles de potasio estaban casi normales, aunque seguía perdiendo potasio por la orina, había mejorado la capacidad de concentración, no tenía hipercalciuria y después empezó a aparecer proteinuria en la orina. Entonces había algo que no nos cuadraba. El paciente seguía estando pequeñito, no tenía clínica, él no había vuelto a ingresar, pero no sé, algo no cuadraba, ¿no? Y entonces, ante la presencia de un defecto de concentración con una pérdida de potasio, hipocalciuria y proteinuria, ¿existiría otra acción diagnóstica? O sea, aunque el paciente tenga el potasio normal en sangre, igual es un síndrome de Bartter, o a lo mejor lo que tiene es un Gitelman porque ha empezado con hipocalciuria. Igual la evolución nos muestra que nuestro paciente tiene una insuficiencia renal crónica, o igual hay que contemplar que tenemos otra cosa. Nos costó, ¿eh? A ver. Pues sí, nosotros llegados a este punto pensamos, bueno, a lo mejor se nos está escapando algo porque en la experiencia lo de que se normalizara el potasio, que empezara con proteinuria, entonces en todo esto nos llegó la genética del Bartter que fue negativa, de que nosotros habíamos pedido. El Gitelman es una enfermedad más de adultos que a veces tienen hipermagnesuria, no sé, no tenía ese valor de magnesio que nos hiciera sospechar un Gitelman y desde luego no tenía insuficiencia renal que nos justificara que se fueran normalizando los niveles de potasio. Obviamente al subir el potasio, aunque sea un paciente con Bartter, podía ser una insuficiencia renal, pero no era el caso. Entonces nosotros, ahí dándole vueltas y a veces por proximidad, pues tenía esa proteinuria, se le elevó la beta-2 microglobulina en orina y pensamos, a lo mejor este paciente tiene otra cosa. Y bueno, ¿qué creen? Tienes una proteinuria más todo lo que tenías. ¿Crees que los pacientes con Bartter, aunque no sea un Bartter tipo 3, otro tipo de Bartter, pueden tener elevada la beta-2? ¿Le ampliaría el estudio a nivel global o pensaría que igual es una tubulopatía diferente ya que tiene la beta-2 elevada? Y mira, voy a dejarlo tranquilo, que el niño está bien, él viene contento a la consulta y aquí estoy dándole vueltas y está contento con su potasio. No sé. Yo creo que esta pregunta tiene dos respuestas, pero yo voy a poner lo que nosotros hicimos. Pues sí, nosotros lo que hicimos, bueno, podíamos haber replanteado el diagnóstico, pero básicamente lo que hicimos es pensar, vamos a ver si todo va a ir por esta pérdida de beta-2 y vamos a ver si tiene otra cosita. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros allí tenemos, nosotros allí no, hay un grupo que se llama el Renal TUV, dentro del cual está nuestra unidad de investigación, que está la de la Candelaria, el Hospital Valdebrón, el Hospital de Cruces, el Hospital de Oviedo, y una de las cosas que se hacen en nuestro hospital es la enfermedad de Dengue. Entonces, en medio de todo esto, llamamos a la unidad de investigación y les dijimos, nosotros colaboramos con ellos y les dijimos, por favor, ¿nos podían hacer esto rapidito, que estamos un poco...? Y entonces ellos, bueno, pues hicieron la enfermedad de Dengue. Entonces, la enfermedad de Dengue es una tubulopatía proximal que se caracteriza por proteinuria de bajo peso molecular, hipercalciuria, nefrocalcinosis, etcétera. Afecta más severa a los varones y bueno, algunos pacientes pueden tener otros efectos proximales como hiperaminosiduria, glucosuria, etcétera. Y bueno, esta es la estructura del gen CLSN5, que es el gen que hay que estudiar cuando sospechas que tienes una enfermedad de Dengue. Entonces, ellos nos hicieron la secuenciación del gen en este paciente y en su madre. Entonces había como una mutación que parecía de novo, una transición en el intrón 6 y de la cual la madre también era portadora. Lo que ocurrió es que cuando se intentó hacer el estudio en el RNA mensajero, se vio que era normal, con lo cual, dada la baja expresividad clínica, nos hizo pensar que no, que nuestro paciente no tenía esta mutación, ¿no? Y bueno, llegados a este punto, pues ya yo creo que fue el momento de resetear y pensamos, bueno, nuestro paciente ahora mismo está bien, tenemos un punto de partida, pero sobre todo lo que seguía teniendo el niño era que no crecía, a pesar del potasio y de todo lo que nosotros le poníamos, ¿no?
Y entonces, bueno, esta era la gráfica de crecimiento, ya estamos casi en los 3 años y seguía estando muy pequeñito, muy bajito. Y entonces, ¿qué pruebas le harían a nuestro paciente? Decirles que ya les habían hecho un estudio de retraso ponderal, pero bueno, ¿qué le harían ustedes? Una radiografía de la mano y determinación de factores de crecimiento, un estudio de malabsorción, que hiciera que por lo que no crecía, estudios de tiroides, suprarrenal, o le harían todo. A ver por qué este niño no crece. Esto es un reseteo. Pues claro, pues había que empezar de cero, ¿no? Y bueno, pues el paciente lo que tenía era una fibrosis quística. Entonces, claro, estamos hablando de una época en que no se hacía la prueba del talón, que ha cambiado muchísimo, y nos perdimos un poco con él, nos perdimos. Y cuando vimos lo de la fibrosis quística, pues nos disgustamos un poco, porque claro, el niño estaba muy bien, pero seguía sin crecer, sin engordar, venía cada 6 meses a consulta, y bueno, pues nos perdimos. Pero los pacientes con fibrosis quística tienen pérdida de potasio, todo esto que yo les he contado, ¿creen que tienen eso? ¿Por qué nos perdimos tanto? Entonces, bueno, los padres ya le preguntaban, sí, es verdad que él siempre está con mocos y tal, pero bueno, no ha vuelto a ingresar. Sí, las cacas son de aquella manera. Entonces, claro, ya una vez reseteado, pues sí que parecía que había, ¿no? ¿Y por qué creen que nuestro paciente parecía un síndrome de Bartter? Pues ni idea, ¿no? Probablemente los resultados... no tengo ni idea, probablemente los resultados estaban mal. Sí que lo que ocurrió es que se curó. Lo que tenía un síndrome de depleción de potasio o que en la fibrosis quística es constante la asistencia de pérdida salina tubular renal. ¿Qué creen que ha pasado? Porque no todos los pacientes con fibrosis quística se manifiestan así. Algo ha pasado, ¿no? O sea que todo tiene una explicación. Pues bueno, básicamente lo que sí se sabe es que los pacientes con fibrosis quística pueden tener un síndrome de depleción de potasio. No es constante en la fibrosis quística la pérdida salina tubular renal. Eso se produce a veces, pero muy a largo plazo. Entonces, pues nosotros creemos que lo que tenía este paciente era esto, ¿no? Entonces sí que hay descrito en la literatura, a veces asociado sobre todo a la ingesta de antibióticos, la presencia de daño tubular, que los pacientes con fibrosis quística pueden tener elevaciones de marcadores de daño renal. Esto por un lado. Por otro, también hay un estudio hecho en ratas en los que dice que la hipopotasemia mantenida pues, puede producir alteraciones en los transportadores renales y, bueno, y puede dar lugar a una alteración en el efecto de concentración. Y bueno, tienes un paciente con un déficit de pérdida renal de potasio, que hace vómitos, tiene proteinuria, o sea, es como un círculo vicioso, porque los pacientes con fibrosis quística básicamente lo que tienen es una pérdida de cloro en el sudor, contracción de volumen, hiperaldosteronismo, que puede dar lugar a pérdida renal de potasio, etc. Y entonces sí que hay artículos que dicen que los pacientes con fibrosis quística pueden tener elevación de la aldosterona, pueden tener afectaciones de concentración renal y, bueno, alteraciones en la hormona antidiurética, ¿no? Y está descrito el síndrome de Bartter en los pacientes, o sea, la fibrosis quística puede imitar un síndrome de Bartter y es lo que se llama pseudo-Bartter, con lo cual lo que tenía nuestro paciente al principio era un pseudo-Bartter producido asociado a la fibrosis quística. Y nada más, es un paciente que tenía una fibrosis quística, que ya tenía bronquiectasias a estas alturas, insuficiencia pancreática, retraso ponderostatural, proteinuria de bajo peso molecular y, bueno, una nefropatía por déficit crónico de potasio. Nada más, muchísimas gracias. Creo que es muy valiente presentar este caso, porque lo más importante es cuando un paciente no va bien, pues ser honesto y volver a empezar. Y es importante, pues, como a veces los diagnósticos son muy difíciles, ¿no? Yo te felicito. Si os parece, podemos hacer igual las preguntas después de las dos exposiciones, ¿eh? Bueno, pues ahora la doctora Ledo, que va a hablarnos de la genética aplicada en la nefrología infantil, aspectos prácticos.
Bueno, buenas tardes. Me llamo Ana Ledo García y soy pediatra del Hospital de Nefrología Infantil del Hospital AFE de Valencia. Y, en primer lugar, muchas gracias por los organizadores de este congreso por haberme invitado a participar en esta ponencia. Bueno, declaro no tener conflicto de intereses y nada, antes de empezar quería mostrar una serie de unas pocas diapositivas con una serie de datos sobre incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica no terminal en pediatría. Según los datos norteamericanos, tenemos una incidencia de enfermedad renal crónica no terminal de alrededor de 10-12 partes por millón de población pediátrica y una prevalencia de alrededor de 60. Según el registro español de enfermedad renal crónica no terminal en pediatría, el REPIR-2, tenemos una incidencia similar y una prevalencia algo mayor porque seguramente incluye estadios precoces. Y después, respecto a las causas de enfermedad renal crónica en pediatría, difieren bastante de las de adultos. Más de la mitad de los casos se tratan de malformaciones congénitas estructurales, nefrológicas, las denominadas CACUT, seguidas de las ciliopatías, con un grupo muy importante de nefronoptisis, y ya en último lugar, pues a diferencia de adultos, las glomerulares o las causas vasculares. Y quería poner este estudio, que es un estudio español publicado este año, en el cual se analizan pues, 460 pacientes de menos de 30 años con enfermedad renal crónica, en los cuales se realiza el estudio genético en todos ellos. Y se obtiene un resultado genético positivo en el 65%. De este 65%, en el 77% se confirmó el diagnóstico clínico, en el 15% se llegó a un diagnóstico clínico específico y en el 7% se reclasificó la enfermedad. Y en esta gráfica de columnas apiladas por grupo diagnóstico, en gris se representa cuando el estudio genético es negativo y en la columna del centro, aquí, las malformaciones nefrológicas son las que tienen un rendimiento diagnóstico genético mucho menor, con toda esta cantidad de resultados genéticos negativos, comparado con los otros grupos diagnósticos. Y en este mismo estudio, cuando obtienen pues, un total de 66 enfermedades renales, 66 genes, y ven que solo 7 de ellos ya forman el 65% de los resultados. Y son genes relacionados con el PKD1, PKD2, genes del colágeno y el HNF1 beta. Y cuando hicieron el estudio de regresión logística, vieron que como factores predictores independientes de resultado genético positivo, pues estaba el grupo diagnóstico clínico al que pertenecían, la presencia de manifestaciones extrarrenales y tener una historia familiar de enfermedad renal crónica. Bueno, estos son datos de incidencia, solo es incidencia de enfermedad renal crónica estadio G5 de menores de 18 años de nuestro hospital en los últimos 10 años. Vemos que bueno, las causas de todos los pacientes que se han trasplantado estos últimos 10 años, pues un 36% son CACUT, las malformaciones nefrológicas, seguidas de cerca de ciliopatías, con un grupo muy importante de nefronoptisis. Y a todos estos pacientes les hicimos al 68% de ellos el estudio genético y tuvimos un rendimiento diagnóstico muy alto, un 82% tuvimos un resultado positivo. Y en esta gráfica que pongo por grupos diagnósticos, en azul están los que sí que le pedimos el estudio genético y aquí arriba pongo el porcentaje de resultados positivos. Pues de forma similar al estudio previo, aunque aquí solo mostramos datos de enfermedad renal crónica estadio 5, por ejemplo, en el grupo de malformaciones nefrológicas pedimos pocos estudios genéticos y además tenemos un porcentaje de resultados positivos muy bajo comparado con los otros grupos diagnósticos, que casi siempre que pedimos el estudio genético tenemos un diagnóstico. Bueno, y aquí va a poner la primera pregunta, que es que si utilizáis de modo habitual el estudio genético en los pacientes adultos con enfermedad renal crónica de causa desconocida. Estaba pensado para que vinieran más nefrólogos de adultos. Aquí no hay una respuesta correcta, era para ver solo cómo... Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el caso 1, que se trata de una niña de 10 años que nos remitieron a nuestro hospital para estudio porque presentaba una hematuria macroscópica, color verdoso tenue, y es una niña pues, que, por otro lado, no tenía antecedentes personales de interés, no había nacido con un peso normal, no recibía tratamientos médicos, ni tampoco tenía antecedentes familiares de hipoacusia ni de enfermedad renal crónica.
Cuando la vemos en la consulta, presentaba una presión arterial sistólica y diastólica en el percentil adecuado para la edad, talla y sexo, con una exploración física normal, una ecografía renal normal. En el análisis de sangre vemos que tenía un filtrado glomerular normal para la edad, con estudio de autoinmunidad normal y hemograma normal. Y en el estudio de orina vemos que tenía un índice de proteínas creatininas patológico de 0,4 miligramos por miligramo y una hematuria que oscilaba entre 250 y 950 hematías por microlitro, patológico también. Y le hicimos el árbol familiar y vimos que esta es la paciente, en nuestro caso índice, y su padre tenía microhematuria y así como sus hermanos también, y el abuelo de la paciente. Pero no había nadie en diálisis ni en trasplante, ni trasplantado ni con hipoacusia. O sea, había un antecedente de microhematuria en toda la rama paterna. La madre no presentaba microhematuria, ni había nadie en la rama materna con enfermedad renal crónica o hipoacusia. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué haríais para confirmar el diagnóstico? Vale. Bueno, aquí no sale la correcta como antes, ¿no? Que salía la que yo he puesto como correcta es la 3, aunque, bueno, podría ser varias. La 3 es la más... Bueno, ¿qué es la secuenciación? Lo voy a ir explicando a medida que avanzamos las diapositivas. La secuenciación es el proceso mediante el cual se determina el orden de nucleótidos de un fragmento de ADN. O sea, de modo práctico, se extrae una muestra de sangre periférica y en un laboratorio se aísla el DNA y se fragmenta, se somete a diversos procedimientos de fragmentación, ligación y secuenciación con el fin de, es como si se estirara al máximo una hebra de ADN para determinar el orden de nucleótidos de un fragmento de ADN. Como veis aquí, pues se determina pues, el orden de los nucleótidos de cada paciente, que es único. A modo de ejemplo, bueno, para que nos hagamos una idea, el genoma humano tiene 3 billones de pares de nucleótidos. Y existe una secuencia de referencia, que es la secuencia del genoma humano, mediante la cual hacemos las comparaciones. La secuenciación masiva se puede realizar a diferentes niveles, desde secuenciación de un panel de genes relacionados con una enfermedad, como es el panel de Alport, o con un grupo de enfermedades, como es el caso que nos ocupa, de enfermedades renales hereditarias. Esto es lo que más se utiliza hoy en día en la práctica clínica habitual, el panel de genes. Después, de un modo más amplio, está el exoma completo, que es analizar todos los exones del genoma, que son todas las partes que codifican para proteínas. Y ya solo a modo de investigación, el genoma completo, que es analizar pues, todos los exones, los intrones y las regiones intergénicas, pero eso hoy en día se utiliza solo para investigación. De un modo más visual, tenemos el genoma, que está compuesto por los intrones, que son las zonas en gris, los exones, que son las partes que codifican para proteínas, y el exoma sería solo el análisis de estas regiones, y el panel dirigido o el panel virtual es estudiar solo los exones que nos interesan, eso para una enfermedad o un grupo de enfermedades. Bueno, este es el panel de enfermedades renales hereditarias que se realiza por el Laboratorio de Genética de nuestro hospital. Son un total de 609 genes y se actualiza periódicamente por nuestra bióloga molecular, y en él se incluyen pues, genes relacionados con tubulopatías, con enfermedades glomerulares, con nefronoptisis. Y este es el panel que realiza nuestra bióloga molecular, que es el exoma clínico o exoma dirigido a la enfermedad de Alport. No solo hay 16 genes, es un poquito más elevado que lo mejor en otros hospitales, porque nos incluye no solo los genes del colágeno, sino también otros genes de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y esta era la respuesta correcta en este caso, porque nosotros, bueno, parece ser que al analizar solo un panel de genes con un análisis más corto de genes, más coste efectivo, porque la secuenciación no es el mejor método para detectar variantes en el número de copia. Hay otros estudios genéticos que son mejores para eso. Lo que detecta son alteraciones en el orden de secuencia de nucleótidos.
y al analizar menos se puede hacer una profundidad mayor, que es el número de veces que se lee cada nucleótido en una secuenciación. Entonces, nos va a dar mayor eficiencia en detectar variantes de número de copia. Además, vamos a detectar menos variantes candidatas a ser la causa de la enfermedad monogénica que presenta nuestro paciente, por lo tanto, el análisis va a ser más rápido y menos complejo, y también nos va a evitar identificar variantes de otras patologías, como son hallazgos secundarios. Bueno, pues una vez realizado la secuenciación se obtienen una serie de variantes en el rango de miles y nuestra bióloga molecular va aplicando una serie de filtros con una serie de software informáticos con la finalidad de quedarse con unas pocas o unas variantes que van a ser las variantes causantes de la enfermedad de nuestro paciente. Para todo esto se encarga la bioinformática, que es pues, la disciplina encargada de gestionar y de administrar esta gran cantidad de datos que surgen en la secuenciación. Y para ello pues nosotros pensamos que es de vital importancia las reuniones clínicas entre el genetista y el clínico, en este caso el nefrólogo pediatra o el nefrólogo de adultos, con el fin de dar pues, el mejor diagnóstico genético de mayor calidad posible con estas reuniones. Bueno, y este sería un ejemplo. Aquí arriba pues, vemos la posición cromosómica y aquí al final estaría la secuencia de referencia de nucleótidos y todo esto es el número de veces que se lee pues, la secuencia del paciente, es la profundidad. Bueno, y una vez tenemos toda esta cantidad de variantes, una de las clasificaciones más importantes es según su patogenicidad. Para ello, en el 2015 se establecieron unas guías que se usan de modo universal y estas guías clasifican a las variantes en estos 5 grupos. Cuando se encuentra una variante patogénica o probablemente patogénica es la causa de la enfermedad de nuestro paciente. Cuando es benigna o probablemente benigna, no. Pero está este grupo, que es el grupo de unas de las variantes de significado clínico incierto, que la verdad es que es un grupo donde se clasifican muchas variantes hoy en día y que por sí sola pues, no determina causalidad. Porque pues, no se ha descrito en las bases de datos o no existe bibliografía al respecto, pero lo cierto es que si tenemos una variante de significado clínico incierto que está en el gen que se asocia fuertemente al fenotipo de nuestro paciente, podemos diagnosticar que es la causa de la enfermedad. Y otro modo de clasificarlas es según el efecto que causan en la proteína. Como truncantes o no truncantes. Truncantes sería que existe pues, un codón de esto prematuro que hace que la proteína que se forme es de menor funcionalidad o de menor tamaño, y las no truncantes cuando no existe una alteración en la secuencia de lectura. Bueno, y como siempre, pues, la principal dificultad va a ser interpretar todas estas variantes, los datos de secuenciación. Bueno, volviendo a nuestro paciente, este es el panel de Alport de secuenciación que se hizo y todos los filtros que fue aplicando nuestra bióloga molecular. Y finalmente, este es el listado de estas 3 variantes nos quedamos finalmente con estas 3 variantes. 2 de ellas son 2 variantes del COL4A3, una descrita como claramente patogénica en las bases de datos. Entonces, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? La respuesta correcta es la 4. Estos son los resultados de la secuenciación Sanger y el estudio de segregación de los padres. La secuenciación Sanger es el método clásico, el que se utilizaba previamente, con el que se hizo el genoma humano. Hoy en día, como es un método muy laborioso, con el cual solo se pueden analizar pequeños fragmentos de nucleótidos cada vez que se hace el estudio, pues solo nos sirve, va a ser la técnica que va a validar los resultados de la secuenciación masiva, va a ser la técnica gold estándar. Y otro de los 3 casos en los que se utiliza hoy en día va a ser para estudiar a los padres o a los familiares, a los padres en este caso, porque vamos directamente a la secuencia del exoma que queremos analizar, o para cuando estamos muy seguros de la enfermedad de la que se trata el paciente y se trata de una enfermedad que afecta a unos pocos exones, entonces hacemos directamente secuenciación Sanger. Bueno, pues recordando el árbol genealógico familiar, toda esta rama, la rama paterna, esta es la paciente, toda la rama paterna presentaba microhematuria familiar y la rama de la madre no.
Y este es el resultado de la secuenciación Sanger, en el cual se encontró una variante que estaba en un sitio principal de splicing, que splicing significa corte y empalme de los exones antes de traducirse la proteína, y que era una variante de significado clínico incierto. En el estudio de segregación, bueno, aquí en la secuenciación Sanger, cada base o cada nucleótido se pinta de un color y genera un pico. En condiciones normales, un gen que está formado por 2 alelos, cuando no hay una alteración en la pauta de lectura, los 2 alelos están superpuestos y se genera solo un pico. Cuando hay en uno de los alelos una mutación que altera la pauta de lectura, pues se van a generar esto, que se ve una montaña encima de la otra. Y esto es la misma mutación que presentaba el padre y la niña, pero no estaba en la madre. Por lo tanto, esta variante se heredaba del padre. Y en la madre, bueno, que el padre es el que el padre es el que presentaba la microhematuria. Y esta es la variante que había un codón de esto prematuro en la proteína glicina. Y esta variante está descrita como patológica, con una frecuencia en población sana muy baja. Y presentaba esta variante la madre y la niña, pero en la madre no le estaba dando enfermedad. Y el padre no tenía esta mutación, como vemos aquí abajo. Entonces, en este caso, lo que nosotros interpretamos es que el padre tenía pues, la microhematuria familiar benigna, el Alport dominante, que no había muy poca incidencia, en este caso nula, de tratamiento renal sustitutivo, pero que en nuestra paciente, al tener en el otro alelo esta variante, estaba potenciando la enfermedad y haciendo que tuviera una expresión mucho más grave, con solo 10 años presentar proteinuria y hematuria constante. Bueno, pues este es el caso 1. Vamos a pasar al caso 2. El caso 2, que es el último, ya nos consultaron cuando nació. Se trataba de un recién nacido que era hijo de unos padres sanos, primera gestación, no había antecedentes familiares de interés. Nació con 36 más 5 semanas, que para nosotros es ligeramente prematuro, con una somatometría normal. Nos consultaron porque desde la semana 28 le habían detectado una hiperecogenicidad renal bilateral, leve, no le daban mucha importancia. Nosotros cuando lo vimos tenía unas constantes normales, tensión arterial normal, una exploración física sin rasgos dismórficos ni otros hallazgos, había superado las autoemisiones acústicas, que es las pruebas de hipoacusia del recién nacido, y los potenciales, y había establecido diuresis en las primeras 24 horas de vida, que era de características macroscópicas y volumen normal. He puesto aquí la analítica del tercer día de vida. Esta creatinina 0,74 es patológica para un recién nacido, que supone un filtrado patológico, 28, que es alrededor, en un recién nacido alrededor de los 3 días es entre 40 mililitros minuto, 1,73. Y el resto de estudios, tanto de sangre como de orina, pues no había alteraciones. Al hacerle la ecografía se vio que los riñones tenían un tamaño renal normal para la talla, con una vía excretora no dilatada, y presentaba esta hiperecogenicidad renal cortical, que bilateral, era persistente durante todos los controles que le hicimos durante el primer año de vida. Y esta era la curva de evolución de su creatinina. Durante los 3 primeros días, en recién nacido, se produce un descenso fisiológico de la creatinina, porque el recién nacido tiene la creatinina de la madre, y en azul está la creatinina de nuestro paciente, hasta aquí, que son los 12 meses de vida, y estos son los valores normales de creatinina de un recién nacido sano. Siempre estaba un poquito por encima de lo normal. Entonces, en este caso, ¿qué sería la mejor opción en este paciente? Puede haber más de una correcta, pero bueno, os diré la que hicimos nosotros. Nosotros aquí hicimos la 3, hicimos una extracción de sangre periférica y para una secuenciación de panel de enfermedades renales, porque se trata pues, de un primer hijo, de unos padres sanos, era la primera gestación, teníamos una hiperecogenicidad renal cortical que se mantenía durante el primer año de vida y que es un marcador muy sensible de enfermedad renal crónica, aparte de unos valores de filtrado que siempre estaban por debajo de la normalidad. Entonces hicimos un panel de enfermedades renales porque no sabíamos muy bien qué tenía. Entonces, este es el panel, se obtuvieron más de 30.000 variantes y después de aplicar todos los filtros que aplicó nuestra genetista, pues la verdad es que no encontramos ninguna variante.
No encontramos ninguna variante descrita como patogénica. Entonces, en este momento, nuestra bióloga molecular nos aplicó un software que aplican habitualmente los biólogos moleculares a través de datos de la secuenciación para ver si hay alguna alteración que nos pueda intuir que hay una variante, una alteración en el número de copias. Y según este software, nuestra genetista vio que había una deleción que afectaba a un número muy importante de exones, a 81 exones en el cromosoma 17, y que además había al menos 4 genes implicados, uno de ellos que el HNF1 beta, que está relacionado con patología renal. De modo que le hicimos un array genómico. ¿En qué consiste un array genómico? Bueno, todas las anteriores son correctas. Esto es un array genómico. El array genómico es un cariotipo molecular, que es la hibridación genómica comparada sobre arrays. Mediante este método consiste en enfrentar un DNA control y el DNA del paciente. Según el laboratorio, se pueden marcar con un color, un fluorocromo. En este ejemplo, se marca el DNA control de color verde y el DNA del paciente rojo. Y se dispone una cantidad equimolar de DNA en cada pocillo del array. El array es este soporte sólido que va a tener una sonda. Entonces, vamos a colocar la misma cantidad de DNA del control y del paciente en cada pocillo. De modo que si no existe ninguna pérdida ni ganancia de material genético, el DNA control y el DNA del paciente van a hibridar por igual y se va a obtener un color amarillo. Mientras que si existe una deleción en el DNA del paciente, va a hibridar antes el DNA control, entonces vamos a obtener un color verde. Y si hay una ganancia de material genético, va a hibridar antes el DNA del paciente, obteniendo un color rojo. Y este es el resultado del array de nuestro paciente. En nuestro laboratorio se usan fluorocromos distintos y se marca una deleción de color rojo. Entonces, aquí vemos todos los cromosomas y en el cromosoma 17 se intuía una deleción importante que afectaba al menos a 38 genes y que estaba descrita como patológica en las bases de datos. Esto lo vemos a mayor aumento y se ve que había una deleción importante en la posición 17q12 y esto es el síndrome de deleción 17q12. Por tanto, el array aquí nos va a ofrecer como ventaja que nos detectan microdeleciones y microduplicaciones, que son los variantes de número de copia. La secuenciación nos detectaba sobre todo variantes de secuencia y también podía detectar variantes de número de copia, pero es como mirar más con lupa es diferente. Esto nos va a detectar variaciones más gruesas, digamos así. También va a requerir un análisis bioinformático de los datos y, como inconvenientes, va a ser que no nos detecta alteraciones cromosómicas estructurales cuando no hay un cambio en el número de copia, como son las translocaciones equilibradas. Entonces, nuestro paciente nos ayudó para detectar esta deleción, el síndrome de deleción 17q12, que además de asociar enfermedad renal o el HNF1 beta, que se relaciona con nefropatía tubulointersticial, autosómica dominante, pues vimos que está relacionado pues, con trastornos del espectro autista, con retraso del lenguaje, puede tener también evolución a diabetes tipo MODY y rasgos dismórficos que no presentaba nuestro paciente. Completamos el estudio con la secuenciación Sanger de los padres y se vio que era una mutación de novo que estaba solo en el paciente y no en los padres. Entonces, para terminar, solo voy a poner una diapositiva de cuál es la situación en adultos, porque no es mi ámbito, pero en este estudio me ha parecido muy interesante, que es de hace 2 años y tiene una N muy grande y estudian varias cohortes, un total de 3.315 pacientes, con enfermedad renal crónica y se realiza el exoma clínico. Se obtienen pues, al menos un 10% de variantes diagnósticas y, igual que en el estudio anterior, se vio que solo 6 genes ya formaban el 65% de los resultados, sobre todo formados por el PKD1, el PKD2 y genes del colágeno. Y después en esta tabla que se representa el gen diagnóstico y el grupo diagnóstico clínico en el que estaba clasificado previamente el paciente, por ejemplo, en estos llama la atención, en los que el resultado son los genes del colágeno, que el grupo de diagnóstico clínico previo era muy heterogéneo.
Y bueno, como resumen, pues las causas de enfermedad renal crónica en pediatría son muy diferentes a las de adultos. En pediatría, el 70% de los casos de enfermedades renales, o sea, las enfermedades renales monogénicas suponen un porcentaje muy elevado, casi el 70%, y en adultos solo un 10-15%. Son mutaciones, más de 500 genes se han relacionado con enfermedades renales hereditarias. Y hoy en día, a día de hoy, el estudio que se suele hacer de primera elección es la secuenciación de un panel de genes o de un grupo de una enfermedad o de un grupo de enfermedades. Y en pediatría tenemos un elevado rendimiento y nos va a aumentar las posibilidades de diagnóstico en la enfermedad renal crónica de etiología incierta. Cuando se detecta una variante, la tenemos que confirmar por el método Sanger. Y va a ser muy importante la bioinformática y la interpretación de todas estas variantes con el fin de ofrecer un diagnóstico genético de calidad. Todo esto, tener un diagnóstico genético, nos sirve para un tratamiento individualizado, para evitar biopsias renales o otros procedimientos invasivos, o para evitar tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, en el caso de síndrome nefrótico córtico-resistente, o para incluir al paciente en ensayos clínicos, y también nos va a servir como guía para buscar manifestaciones extrarrenales y para ofrecer un pronóstico al paciente y a las familias. Para ofrecer un consejo genético para padres que están en edad reproductiva o para el propio paciente en la edad adulta, y nos va a servir también para cribar familiares de riesgo. Y se trata de un método mínimamente invasivo y con una rentabilidad creciente. Y nada, muchas gracias. Este es el equipo de nefrología infantil de nuestro hospital. Muchas gracias. Por favor, venid. La verdad que, Ana, nos has dado aquí una lección magistral de todos los métodos diagnósticos. Yo creo que está muy bien. Y no sé si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta. Nadie tiene que tener vergüenza para preguntar, ¿eh? Venga. Muchas veces nos llaman para preguntarnos casos, sobre todo de niños con fallo de medro, ¿Sí? de si pudiera haber debajo alguna tubulopatía. Bueno, se está estudiando desde todos los aspectos. Siempre hay algo, tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, puede tener el volumen por ciento un poco elevado, pero nada claro. Entonces siempre, bueno, alguna vez hemos hecho test de acidificación, incluso estudios genéticos que ha salido negativo, y la duda es, y en aquellos en que no se encuentra algo desde el punto de vista digestivo o neurológico, que algunos van con retraso psicomotor, si podríamos estar ante una tubulopatía que no hubiera, pues, es la duda que a mí siempre me cabe, que no se haya manifestado en todo ese esplendor, o no, o casi podríamos descartarlo. O sea, si desde el principio se manifiesta con algo más llamativo. No sé si está abierto, sí. Una de las cosas que hablamos ahora Gemma y yo es que cuando te llaman y el paciente está ingresado y ha ingresado por algo, primero es importante estabilizarlo antes de empezar a hacerle nada, que fue lo que nos pasó con este niño. O sea, cuando ya el niño come, ya ha pasado un tiempo y está ya normal, por decirlo de alguna manera, es cuando tienes que empezar a hacer estudios, sobre todo desde el punto de vista analítico, porque si lo haces en fase aguda, probablemente te da una alcalosis o un cloro bajo o cosas así que como que te despistan. Y después, nosotros normalmente, la sospecha diagnóstica siempre va, a día de hoy siempre va acompañada de un estudio genético, es decir, como casi todas las tubulopatías que conocemos a día de hoy, siempre, por suerte, tienen una genética asociada, ¿vale? Y después, cuando no existía la genética, pues hacíamos todas estas pruebas, sobrecarga hiposalina, la prueba de acidificación, y es muy, muy difícil, y te lo digo por experiencia, a veces diagnosticar determinadas tubulopatías, ¿vale? Entonces sí que hay que esperar. A veces el tiempo corre, cuando no son cosas muy graves, el tiempo corre un poco a tu favor. Porque seguramente eso son llamadas de la UCI, de la planta. Mira, tengo un niño con una alcalosis hipoclorémica, mira a ver. Y entonces el niño ingresó, pues yo qué sé, por un cuadro respiratorio, por otra cosa. Y entonces a veces es importante pues tener un poquito de paciencia. Pero sí, la genética ayuda mucho. Y de hecho ahora hacen los paneles estos y nosotros los últimos Barter que hemos tenido, que fue una sospecha clínica, la verdad que estaba bastante claro, pues se le hizo la genética, dio positivo y ya no se curan de las tubulopatías por desgracia.
Pero sí, es complicado, ¿eh? Y por eso yo conté este caso, porque encima nosotros con el doctor Nieto, que es el rey de las tubulopatías, no sé si eso es apropiado decirlo, y mira tú lo que nos costó y mira lo que tenía, ¿sabes? Entonces, complicado, ¿eh? Es complicado. Y sobre todo, como todas las enfermedades, que en eso estaremos de acuerdo, una alta sospecha diagnóstica. Entonces, las enfermedades raras o ultra raras como estas, es difícil diagnosticarlas, pero tienes que tenerlas presentes y a veces eso no falla, ¿no? Sí. Sí, luego también cuando el paciente no va bien, ¿no? Sí. Si tú diagnosticas y el paciente Claro. no tiene una evolución como la esperada. Sí. Es que no sé qué ha pasado. Ponte No, que cuando un paciente no, por ejemplo, un Barter es que siempre es muy agradecido al Claro, tratamiento, sí, ¿no? sí. Pero a veces sí que es verdad que sobre todo estos niños mal comedores, el típico niño pequeño, o sea, que no me pasa nada porque tiene energía, tal, pero es mal comedor, a veces tiene muchas horas de ayuno, tiene una discreta acidosis. Que si vomita, que si alguna diarrea, entonces claro, todas esas cosas se van mezclando, sí. Muchas veces eso se queda en nada y nos pasa a todos y al final, cuando no lo tienes claro, mi consejo es que sigas al paciente. Sí. Seguimiento clínico, porque a veces simplemente desaparece. Yo me obsesioné, tengo que reconocerlo aquí, con el peso y la talla. O sea, yo todos los pesos voy viendo el seguimiento de la talla, a ver si siguen con retraso, porque los niños cuando están mal es lo primero que tú ves que no crecen, entonces yo soy un poco pesada con eso. Empezarlos con tallarlos, con tomarle la atención, con dile a tu pediatra que te vuelva a medir dentro de sobre todo los lactantes, que te vuelva a medir porque es que el niño no acaba de crecer. Entonces, sí, porque los pacientes que hemos tenido con Barter, acidosis y tal, son niños que no crecen, que no... Sí, y después lo que dices, Emma, le pones la medicación y es mágico. Los chiquillos no es que estén perfectos, pero están bastante bien, sí. Muy bien. Para la doctora Ledo, ¿alguna pregunta? Te voy a preguntar yo. A mí me ha gustado mucho ver, porque es lo que se describe, que aunque nosotros decimos que la mitad de la enfermedad renal crónica es por CACUT, ahora ya se ha visto que el porcentaje de terminales ha disminuido y a vosotros os ha pasado eso, sí, ¿no? Y entonces cada vez tenemos más enfermedades que vamos diagnosticando mejor, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es especialmente importante en pediatría. Sí, tenemos un porcentaje muy elevado de nefronoptisis dentro de las ciliopatías. Claro. La verdad es que sí, un porcentaje casi equivalente. Y es muy bueno esto que has comentado, el diálogo con el genetista. Nosotros ahora también en nuestro hospital se ha internalizado prácticamente todos los estudios genéticos y esto nos ha obligado a hacer sesiones regulares con los genetistas. Claro que tienen que entender que en la patología renal a veces tienes unos fenotipos claros de tipo de enfermedad que ya te ayudan mucho, ¿no? Pero bueno, que es un aprendizaje también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nosotros, es que no me va el micro. Sí. Sí. ¿Sí que va? Ah, perdona. Pues no lo veía rojo. Vale. Sí que una vez al mes nos reunimos con la bióloga molecular que hace los estudios genéticos de enfermedades renales hereditarias. Y lo último que estamos haciendo es que cuando hay un diagnóstico genético positivo viene la genetista a la consulta y conmigo lo hemos hecho varias veces e informamos conjuntamente a los padres. Entonces ella les hace el árbol genealógico, las probabilidades de que tienen ellos, o sea, hace consejo genético prenatal y todo, o sea, se informa conjuntamente y eso aumenta mucho la calidad y los padres están muy agradecidos, la verdad. Nosotros también aprendemos, los clínicos, un montón. Piensa, por ejemplo, este segundo caso que has presentado, es el típico niño que probablemente hace unos años tú lo hubieras ido viendo. Sí, mira, a ver, así entonces, imagínate cómo ha cambiado, ¿eh? Porque sí, la genética te ha cambiado totalmente. Totalmente. Lo que decías del Barter, por ejemplo, hace poco tuvimos un Barter tipo 2 totalmente compatible con la clínica, tipo 2 con hipopotasemia y era un niño que nos vino de otro hospital y como nos vino de otro hospital ya estábamos hablando por teléfono y se pidió el estudio genético que se remitió a un centro privado. Ya nos llegó a nosotros, acabamos de tratarlo, cuando nos llegó el diagnóstico genético, pues este paciente tenía un informe que si veis las dos primeras líneas ponía pues que era normal. Luego cuando leías la letra pequeña, que era un trozo así, pues ponía que había dos variantes, en un alelo estaba el KCNJ de la Barter tipo 2, variante descrita como patogénica, y en el otro alelo, como es una enfermedad de homocigosis que tiene que estar, como era una variante de significado clínico incierto,
pues no pudieron diagnosticar, no podían emitir un informe como diagnóstico de esa patología. Pero claramente nuestra genetista hizo el estudio de segregación de los padres, cada uno tenía una variante y aunque no eran familia, pues bueno, eso era diagnóstico. Que eso es otro tema muy importante, que digo que es muy importante entender los informes genéticos, que son una especie de jerga complicada y el genetista siempre informa un poco a la defensiva. Entonces, a veces hay que leerse bien lo que está ahí, porque a veces el diagnóstico del genetista no es necesariamente el clínico, porque si no tiene la variante descrita en la literatura, te dice de significado incierto, pero hay que ver en qué parte de la molécula está, si afecta el tipo de mutación. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que también es importante que a la hora de los informes genéticos, nosotros ahora estamos hablando de esto, de cómo hacer los informes genéticos en el hospital, y un poco como primero dar el resultado y después un poco el comentario del genetista, porque a veces tú ves que han encontrado las variantes patogénicas, la mutación, y el genetista te informa diciendo que no puede decir que eso sea así, ¿no? Y yo les decía, imaginaos que nosotros vamos a la consulta y si queremos evidencias de todo, no podríamos pasar ni un solo paciente, ¿no? Pero yo creo que es muy importante la calidad del informe genético también, ¿no? Muy bien. Bueno. No sé si alguien más quiere preguntar, es que estará en la siguiente sesión ya pendientes. Ay, Antonio, perdona. ¿Se oye? Ahora sí. Más que preguntas, un poco el comentario sobre lo que decías, Gemma, ahora. Con el estudio de hipomandesemia por CNM2, una paciente alemana se puso en contacto con nosotros y tenía justamente ese problema. Yo creo que estaban mal asesoradas por parte de nefrología. No le acaban de decir qué enfermedad tenía, aunque toda la clínica daba como que tenía este tipo de hipomagnesemia, pero habían hecho el estudio genético y era una mutación de novo, le decían, no está descrita, es no patogénica porque no está descrita en la literatura médica, ¿no? Entonces la chica estaba realmente, se puso en contacto con nosotros y dice, es que no lo entiendo, tengo esta enfermedad, no la tengo porque el informe me dice una cosa. O sea, realmente esa confusión de lo que comentabas, ¿no? Realmente ocurre. Y el paciente se vuelve loco. A mí recientemente un paciente que venía con una sospecha, el niño estaba diagnosticado de hipotómano, de un niño que bebía mucha agua, y bueno, para mí era clarísimo que tenía una diabetes insípida nefrogénica. Y entonces me encontré con una familia que años después de un diagnóstico erróneo es muy difícil cambiar el diagnóstico. Y yo le quería empezar el tratamiento y me dijo, no, aquí hasta que esté la genética a mi niño no le damos nada. Digo, pues bueno, pues nada, usted misma. Y el genetista hizo un diagnóstico, era en otro centro, hizo un diagnóstico inadecuado, diciendo que eso no era significativo. Y nuestro genetista, digo, esto no puede ser, tiene la enfermedad. Fuimos a la literatura y encontramos las mutaciones en un paciente. O sea que en todo esto también hay que estar un poco, hay que ver la calidad. Yo creo que hay que ayudar al genetista y el genetista tiene que ser honesto y también tiene que aprender de nosotros. Y lo de los informes es un poco... Claro, es que las bases de datos para que una variante se considere como patogénica o probablemente patogénica tienen que haber muchos datos y no es fácil que se reclasifiquen. A lo mejor tardan 10 años en reclasificar una variante. A lo mejor está dentro de 10 años y ya está reclasificada como patogénica o probablemente patogénica, pero ahora... Claro, sobre todo una enfermedad ultra rara que hay muy pocas descripciones o muchos pacientes que no se llegan a publicar. Porque tú tienes el caso y es casi imposible publicar los casos. Esto lo hemos hablado muchas veces con nuestra bióloga molecular y ellos no tienen tanta facilidad porque en las revistas genéticas no aceptan casos únicos y publicar series de casos es muy difícil y para ellos tampoco no siempre suben esas variantes, no tienen un sistema para subirlas. Entonces eso es un poco frustrante, se tiene que complementar con una adecuada relación clínico-genetista para ofrecer un buen diagnóstico, porque si no se queda todo incierto y si está en el gen que claramente se asocia al fenotipo, sí que tiene que ser diagnóstico. Muy bien, bueno, pues yo felicitar aquí a mis dos compañeras que lo han hecho fantástico, buenísimo. Decir a los nefrólogos de adultos que se han perdido un simposio estupendo, gracias a los pacientes y nada, nos seguimos viendo. Gracias, Patricia, por invitarnos.